hoy me acompaña en este capítulo Mike Silvero, mejor conocido como Silvero, que la verdad, Silvero, que yo, corregime si me equivoco, es nuevo, es muy nuevo lo que vos estás haciendo. En el programa que lleva mi apellido, ante una notable carencia de egocentrismo, sí, es nuevo, arrancamos este año, el 4 de enero. Es un formato que ya es conocido en el mundo, evidentemente, de tomar un poco las noticias con sátira y hacerla un poco más, no sé, reírnos un poco con las cosas que pasan, no de las cosas que pasan. Ese es como siempre el leitmotiv que le encontramos desde el principio. O sea, una cosa es reírte con las noticias y otra cosa es reírte de las noticias. Reírse de las noticias es como que vos estás en un aire de superioridad y nosotros no, nosotros somos parte de todo esto, ¿entendés? Nosotros sí, no nos queda más que reírnos nomás luego. Y tenés pues dos, o sea, filosóficamente hablando, si querés te bajo, ¿verdad? Hay dos corrientes históricas, ¿verdad? La del filósofo que ríe y la del filósofo que llora, ¿verdad? Y Heráclito, que es el filósofo que ríe, tiene esa percepción de la vida un poco, ¿verdad? De que, ¿qué te queda? ¿Por qué te vas a poner tan mal? Si es la que hay, te acostumbras, te adaptas y tratas de mejorar, ¿verdad? Y en esa línea es que presentamos un programa que hace un poco de la sátira más humor que periodismo finalmente, ¿verdad? Y ahora que dijiste eso, a falta de egocentrismo, mi podcast también, mi apellido nomás le puse, no sabía qué No, ponerle. bueno, pero para tu apellido tiene una onda bárbara, ¿verdad? El mío es Silvero, otra cosa, ¿verdad? Te iba a decir, Pero vos sabés que yo te prometo que vos podrías hacer un stand-up. mira que no sería mala idea probar en algún momento. Lo que pasa es que hay mucha gente que realmente hace más y mejor, o sea, humor con mayor calidad. Nosotros tomamos las noticias y bueno, y sobre eso le tratamos de dar como un formato en esta primera versión del programa. Justo estamos laburando un poco en lo que van a ser las actualizaciones para la segunda versión del programa y así va a ir creciendo, ¿verdad? Arrancó como algo bien sencillo, fácil de digerir, que por suerte tuvo buenas repercusiones, principalmente en las redes sociales, ¿verdad? Que es donde se puede medir mejor todo. Y ahora es ir explorando hasta dónde podemos llegar con el formato, ¿verdad? Y decime, Silvero, ¿cuándo arrancaste con esto? O sea, básicamente lo que te estoy preguntando es, ¿vos siempre estuviste metido en este mundo o ahora nomás es que estás... No, yo hace 15 años trabajo en medio de comunicación, ¿verdad? Yo soy originalmente periodista de diario, ¿verdad? Que yo siempre defiendo que para mí el periodismo más real o más parecido, más cercano a los estándares más altos del periodismo está en el periodismo escrito, ¿verdad? Porque es donde se trabaja o por lo menos se trabajaba, ¿verdad? Con mayor tiempo, con mayores ángulos, con mucha más profundidad. Y bueno, hice eso un par de años en el diario de la Nación, después trabajé en el diario ABC. Fui como parte de la primera o segunda camada del proceso de migración a digital, a lo que terminó siendo ABC Digital y después otros proyectos que nacieron ahí. Después tuve la suerte de trabajar con el tipo que más plata hizo con internet en Paraguay, que es Cristian Chena. Me llamó para un proyecto que era paraguay.com. Fui ahí, aprendí un montón. Después él decidió venderle eso, como hace con muchas cosas, al grupo Bierzi, y tuve una experiencia ahí también en Radio Monumental, en Radio Cardinal, en el diario Última Hora. Dejé todo en un momento, abrí mi propia startup de noticias, se llamaba Ejempla. Estuve 2 años con ese proyecto hasta que el Grupo Nación me llamó para iniciar el proceso de transformación digital del Grupo Nación como tal. En primer lugar del diario, después de las radios y el nacimiento de este proyecto que se llama GEN. Eh, Junto con Dani da Rosa y el director José María Agüero, nosotros somos, digamos, los tres que iniciamos el proyecto. Esto se iba a llamar La Nación TV, así como una cosa muy parecida a lo que hoy en día es ABC TV, y se le fue dando toda una vuelta para que termine siendo GEN, el canal que ahora, digamos, tomó mucha notoriedad también el año pasado por el tema de las eliminatorias, y desde ese momento estoy trabajando acá, en este grupo, son casi 6 años ya. Es el lugar donde más tiempo laburé, ¿eh? No es un mal dato eso, habla un poco ya de mi madurez también, creo yo, o del confort, andás. Pero bueno, vengo haciendo esto hace bastante tiempo. El tema nomás es que llegar a este lugar de decir, che, vamos a hacer algo, ponele, diferente, o
con un nombre propio o que no sea algo parecido a lo que se ve en la misma grilla o en la grilla de los otros canales, lleva su proceso. O sea, salvo que seas una estrella, alguien iluminado, yo no creo que vos vengas un día a la tele y digas, che, quiero hacer este programa y se te dé todo, ¿verdad? A nosotros se nos dio, digo nosotros porque hay un equipo detrás, por muchas otras cosas que se hicieron previamente, ¿verdad? Te quería decir y después preguntar algo. La otra vez estaba, no sé si te quería preguntar si vos tenés algo que ver ahí. La otra vez estaba sentado con mi hermano y nos sentábamos a tomar ahí, a chupar. Y me estaba mostrando, él fue el que me comentó. O sea, yo ya miraba tus videos y mi hermano Ok. me dijo, y él me dijo, ¿y por qué no le decía a Silvero para hacer el podcast? Le dije, vos decís, le dije. Sí, y me empezó así, y empezamos a mirar qué mucho que nos reímos, eso de las marionetas. No, Ah, las de El Espada del Poder. sí, hija, qué mucho que me reí. Pero eso también es de Gem. Es de Gen, es un producto de Gen. Yo ahí no tengo nada que ver. Yo antes, hasta el 2018, fui gerente de contenido y sí estábamos en el proceso previo, pero esa es una idea de un creador de contenido, un tipo que labura en televisión hace muchísimos años, que se llama Andrés Gelos. De hecho, fue él el guionista principal de la película Leal. Y trabaja con nosotros también a la par que trabaja para Netflix, trabaja para Amazon, trabaja para Fox en Ah, Argentina. Es un tipo top, ¿verdad? Entonces es como un show político reconvertido a algo mucho más pequeño, ¿verdad? Y con súper buen impacto entre la gente que sigue y se ríe con Marito y compañía. yo exploté. O sea, mi hermano me mostró y me caí de la risa. Y te quería preguntar, viste que dijiste que vos considerás que el periodismo real Sí, está en los diarios, sí. pero podríamos decir que el diario se va a extinguir o va camino a extinguirse. Y lo que pasa, yo vengo defendiendo una propuesta diferente hace unos cuantos años, ¿verdad? Principalmente porque a mí me tocó trabajar finalmente más tiempo en digital que en impreso, pero le tengo mucho cariño al impreso. Y es el siguiente punto. En la industria de la música pasó varias veces que apareció un formato y ese formato iba como a liquidar al anterior. Por ejemplo, el disco compacto reemplazó al vinilo, o al cassette, y el cassette reemplazó otra cosa, y el minidisc, y después el MP3 y compañía. Pero vos después te encontrás, por ejemplo, hace unos años con un resurgimiento del vinilo. El vinilo fue una cosa así, nadie podría haber esperado, nadie te iba a decir, che, invertí pues en vinilo porque se van a volver a hacer discos de vinilo. Y lo que pasó con los discos de vinilo en la industria de la música es que tiene un concepto diferente, es decir, aquel que escucha un vinilo aprecia la calidad de la música en un tono diferente, aprecia el arte, aprecia como que la obra más allá de ya a un nivel estético también. Entonces mi punto es, en esa misma lógica, ¿por qué no podríamos llegar a pensar que el diario, papel, físico, se convierta en un elemento casi que de estatus para su consumo? Por decirte, hay una revista muy importante, se llama Monocle, su director era un señor que se llama Tyler Brûlé, que es un tipo que entiende muchísimo de medios, y a él le pedí una revista que se vende en aeropuertos, y es muy, muy de businessmen y así de Sí. top, ¿verdad? Entonces un día le preguntan al tipo, che, ¿por qué no sale nunca la versión para iPad de la revista? Si está buenísima y podrías hacer más cosas. El tipo dice, sencillamente por el siguiente motivo. Pues si vos estás en la pileta, en el hotel en el que te quedas, atender el nivel, ¿verdad? En el hotel en el que te quedas, vos no vas a dejar tu iPad sobre tu reposera. Sin embargo, sí vas a dejar tu revista Monocle, porque alguien va a pasar y va a decir, ah, mira, alguien lee esta revista. Como que, Sí, ¿entendés? Entonces yo creo que eh, en el sentido del negocio como tal, el impreso tiene estos elementos para seguir convirtiéndose en un material de soporte y muy rico en información, si es que tiene realmente esa información cargada. Si es simplemente para imprimir lo que pasó ayer, entonces sí está destinado al fracaso. Después tenés el otro elemento que no se puede descartar, por lo menos en América Latina, en realidad en todo el mundo, solo que nosotros sentimos más, que es los intereses que tienen los dueños de los medios, los conglomerados económicos, por sobre hacer que sus temas sean tapa de un diario y ese diario sigue siendo lo que marca la agenda en los medios de comunicación audiovisuales. O sea, vos prendés la tele a las 7 de la mañana y estamos todos todavía mostrando la tapa del diario, ¿verdad? sí. Entonces todavía tiene poder. Y bueno, yo creo que se aplica de repente, no sé si decir que está de moda lo que es lo vintage, vamos a decirlo así. Puede ser. Y también, bueno, y ahí te puedo argumentar también que es lo mismo, los libros. He leído libros en PDF, pero prefiero mil veces tener un libro
virtual, sólido, porque también es diferente es tener el libro, La tener, experiencia, la sí, experiencia. en tu biblioteca está el libro, entra alguien y le puede sobrar ahí, sí, esos son los libros que yo ya leí, Vos sabés la qué cantidad sé de yo. gente que yo conozco que tiene libros en su biblioteca que nunca abrió, por ejemplo, ¿verdad? Pero están ahí los libros, ¿no? ¿Cómo le Claro, discutí? vos entras y a la puta te lee, va a decir. Claro, no es lo mismo que nadie te pasa su Kindle para que vos veas qué tienen Claro, claro. qué leyó. Sí, tenés razón, es un buen punto. Vos sabés que dijiste también algo interesante, vos como periodista, muchas veces, famoso pues se dice fake news. Sí, Eh, ¿Cómo puede hacer? O sea, ¿estamos de acuerdo que existen las fake news? sí, por supuesto. Todo el día, Ok, abundan. ok, entonces, vos como periodista, ¿qué le recomendás al usuario? ¿Cómo tenemos que hacer el usuario, cómo tiene que hacer el usuario normal para informarse, pero tampoco estar subordinado a fake news? Bueno, yo en ese punto soy un defensor de los medios tradicionales. Los medios que tienen cierta autoridad informativa, que llevan años en el negocio, que tienen una estructura, que saben cómo presentar las noticias, es más difícil que en esos medios aparezca una fake news. ¿Por qué? Porque hay editores previamente. Esto no quiere decir que no haya sesgo. Quiere decir, si por ejemplo, pone el caso que quiera, ABC, Última Hora, La Nación, por citarte tres medios grandes, eh, ¿puede haber una noticia que es sesgada a sus intereses? Sí puede haber, pero eso no es lo mismo a fake news. Fake news tiene que ver con directamente poner datos falsos, no tener otra interpretación, no tener, digamos, la otra cara de la moneda o exponer... No pasa por ahí. Estamos hablando de, pues, pongamos el tema de vacunas, por ejemplo, de información que no está comprobada, que científicamente no tiene asidero y que se comparte igual. A veces con digamos, el disfraz de que, mira, un tipo con bata es el que está diciendo, por tanto le tengo que creer. Eso no funciona así con con la información, ¿verdad? No es tal cosa. Entonces, mi sugerencia siempre va para el mismo lugar. Las veces que me tocó dar charlas a periodistas y compañeros, a gente que está estudiando principalmente, es si primero, tener como referencia los medios de comunicación que tienen estructuras para presentarte noticias. Eso es número uno. No el blog de fulanito.blogspot.com que puede que no tenga los mismos criterios. Pero en segundo lugar, tampoco descartes lo otro, los intereses de cada medio. Es importante saber, para mi gusto, ¿verdad? A qué sector de la sociedad representa cada medio, quiénes son sus accionistas, quiénes son sus directores, porque cada uno tiene un interés. Eso es genuino, eso yo no digo que esté mal, yo digo que tenés que tener en cuenta, sencillamente. Y sí, la verdad, pero es que es otra vez delicado porque también eso estaba pensando cuando hablaste de los diarios, que hay que leer. Y acá el clickbait es lo mejor que hay. O Sí. sea, la gente que te comparte una noticia porque leyó el título nomás. No, evidentemente. De hecho, fíjate vos que hasta Twitter empezó a poner ciertas reglas para eso, ahora que no puedes retuitear algo sin haber dado clic y entrado por lo menos a quedarte un ratito en la noticia para entender de qué se trata. Ahora, y son como herramientas que las plataformas están tratando de ponerle para evitar que masivamente se sigan difundiendo informaciones que no están del todo comprendidas. Sí, hay mucho por hacer todavía con respecto a eso, a los títulos de ancho, a la manera en que de por ahí el entrecomillado dice una cosa y después la nota dice completamente otra, y eso es esa historia. Mi punto en general sobre esta discusión que estamos teniendo es, si te interesa la información, no te quedes con un solo medio. Esa siempre va a ser mi regla, porque es más fácil tratar de que vos mismo veas todas las opciones. O sea, si vos te vas al súper y el súper es el súper de Alexis y Alexis tiene también una importadora de fideos. Cuando vos caminas por la góndola, las góndolas están pensadas para gente de estatura promedio de unos 70 y tanto, entonces todo lo que vos vas a ver a tu altura es el producto que el súper quiere que compres. Si vos Sí. mirás más arriba o si mirás más abajo, te vas a encontrar que hay otras ofertas incluso, ¿verdad? Entonces, está bueno para balancear, para que vos puedas hacer una mejor decisión, que mires un poco más ampliamente. La misma analogía con los medios de comunicación. Si vos seguís ABC,
dale también una leída un poco a última hora. Dale una leída a hoy.com.pi o lo mismo, si seguís hoy, trata un poco de fijarte qué dice en otro lugar, si es que querés hacer el ejercicio. Porque o si no, entramos en ese esquema medio extraño todavía desarrollado poco en Paraguay, pero que va a llegar, el de la posverdad, que es sencillamente la gente que encuentra o busca en realidad en la información, que la información confirme lo que esa persona ya cree, ¿entendés? O Mm, sea, si ya me habla, o sea, si yo ya soy liberal y tal cosa, yo busco información que me confirme mi punto de vista, no que me dé otros puntos de vista. Y eso termina siendo contraproducente porque genera unas burbujas que en Internet se aplican mucho más fácilmente, en la que vos empezás a ver solamente el contenido que te interesa. Y a veces, yo por ejemplo sigo un montón de gente, Alexis, en redes sociales con la que o A, no me llevo bien, o B, me parece que tiene criterios equivocados, pero si trabaja en medios de comunicación y si tiene una perspectiva diferente, yo le sigo igual, porque necesito ver esa, o sea, no puedo yo seguir solamente a la gente a la que me cae bien y a la gente a la claro. que yo, o si no, no tiene sentido. Muchas veces el periodista va a decir algo que no te va a gustar y es parte de ese ejercicio. Yo le suelo decir eso a la gente que nosotros nos felicita por el programa de la noche, ¿verdad? Qué bueno está, no sé qué cosa, le diste en el clavo y le digo, sí, ahora, capaz mañana cuando hablemos de algo que a vos no te gusta, va a ser Claro, diferente, ¿verdad? sí. Y eso no implica que yo sea peor persona, un pseudo periodista, que me encanta ese insulto, ¿verdad? Porque yo hablo de algo que a vos no te gusta. Quizás hasta puedo estar equivocado, ¿eh? Soy un ser humano nomás también. Vos sabés que ahí dijiste algo clave, eso de las burbujas. Si no viste, te recomiendo ese, bueno, tampoco hay que tomar como guía un documental, pero viste Social Dilemma Sí, sí, vi. y que al final, que no es mentira, porque yo me doy cuenta que a mí el contenido que a mí me sale constantemente es el contenido que a mí me gusta nomás luego. Oh, evidentemente. Había un sitio, no sé si está, se llamaba Upworthy. Upworthy tenía un director que dio una charla, te estoy hablando año 2010, 2011, por ahí, donde él hablaba de este problema del algoritmo dándote, eh, bueno, te da elementos para que vos te quedes más tiempo, para que disfrutes más la estadía, y todas las plataformas siempre van a hacer ese ejercicio, porque su negocio es que vos estés adentro, no que estés más informado, no que seas más inteligente, no, eso puede ser una añadidura, pero el negocio de la plataforma es que vos estés todo el día usando la app. En los últimos años, por ejemplo, pasó que cada vez tenemos más aplicaciones en los teléfonos, pero cada vez usamos menos. Si vos Sí, mirás hoy tu uso, vas a encontrar que lo más probable, estoy siendo un poquito prejuicioso también, pero lo más probable es que tengas tu app de mayor uso, sea WhatsApp para la mensajería, sea Instagram para mirar la foto y compañía, y sea la otra después Twitter o Facebook, lo que sea. Pero son dos o tres y no nos salimos de eso. Y eso es porque estas plataformas están cada vez más pensadas para engancharnos a ese efecto. Y en esa línea, te repito, lo que más quieren hacerte es mostrarte cosas que a vos te puedan generar agrado o que por lo menos hagan que vos estés en una posición en la que te guste volver a entrar y encontrarte con eso. sí, y es muy interesante porque te genera otra vez, eso es lo que hablaba en el documental, un nosotros contra ellos. Vos, vos cuando entras en Twitter, te pregunto a vos, vos que usas Twitter, te es que no es escrachan, te insulta la gente así porque sí. 10 veces al día. Y bueno, ahí está. Eso es lo que hacen las redes sociales. Vi un estudio, eh, por eso siempre recomiendo escuchar podcast porque siempre se aprende. Escuché en un podcast que seguramente conoces, el de Joe Rogan. ¿Te Sí, suena? claro. Sí, yo Rogan Excelente, Experience. excelente. Bueno, justo estaban hablando de esto, de que las personas en las redes sociales se insultan como si nada, que, eh, que en persona eso vos no vas a hacer así nomás. Y mencionaba que en un estudio, no sé si fue de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, que la mayor cantidad de muertes se daba a la distancia, con la utilización de morteros y eso, porque de cerca se veían las caras. Claro, y te genera empatía y ella Te vos genera decís, empatía. ¿Y sí, qué pasa? Yo entro a insultarle a alguien en Twitter que yo, por suerte, no tengo el vicio de hacer eso, porque hay gente que tiene un vicio, que le gusta insultarle a la gente, pero no te están insultando a vos, Silvero.
le están insultando una foto de perfil, le están insultando a una entidad ficticia y se impersonaliza la comunicación. Sí, Entonces, sí, es demasiado fácil insultarle a alguien, porque si era en persona, muy probablemente esa persona te iba a romper la cara o te iba a decir algo, o su cara iba a cambiar y te iba a generar esa empatía. Entonces, también de repente las redes sociales nos están afectando de ese lado, que perdemos, o sea, nuestra comunicación se impersonaliza. totalmente de acuerdo. Entre los cambios más dramáticos en la comunicación generada por las redes sociales pasa eso particularmente. Ahí hay dos ejemplos interesantísimos y creo que los dos son de la misma persona y es un comediante, ¿verdad? Louis C.K. decía eso, que lo más parecido a Internet es andar en auto. Porque en auto vos te gritás, le gritás al otro, no sé qué cosa, pero en el ascensor nunca yo vi a alguien que se putee cara a cara con otro, ¿verdad? O sea, cuando estamos Claro, frente a frente, no. Y decía él, por ejemplo, con respecto a los chicos, cuando vos sos pendejo, ¿verdad? Y a veces lo del bullying es una cuestión que se quiere erradicar, pero está como casi siempre presente, es casi casi natural, ¿verdad? Vos estás ahí, un día le decís, no sé, gordo o enano al otro, a tu compañero, y vos ves que si le afecta y medio le cambian la cara, le pega, o tenés dos opciones, o te convertís ya oficialmente en un bulineador, o medio que te genera un che, le molestó, esto no está bueno para hacer de nuevo. Internet no tiene ese filtro. Está bueno porque vos agarrás, escribís todo y tirás y se fue. No, vos no tenés la carga después de ver cómo es la reacción de la otra persona. Y eso te evita, o sea, te genera monstruos, ¿verdad? De gente que solamente está para insultar y compañía, eh, porque no ve la otra opción y porque tampoco se ve directamente atacada. O sea, es muy fácil a esas personas que tienen mayor cantidad de seguidores pegarles entre muchos, pero si un día te agarran y te empiezan a hacer a vos, veremos cómo termina. Y después lo otro que no hay que negar, hay industrias de bots, de granjas y compañías. Creo que a la mayoría de los periodistas le pasa eso. Yo no sé si hablaste de esto con Santi, porque a Santi también le pasa, ¿verdad? Que de un sí. sector u otro agarran, te pegan. Yo en ese lado creo que ya estoy un poco curado de espanto también, ¿verdad? El año pasado por unas investigaciones y unas publicaciones relacionadas al club del cual yo no soy hincha y al presidente del club del cual yo no soy hincha, hasta ahora los perros se acuerdan de eso, ¿entendés? Y vos Y te decís, echan, te claro, echan en cara. claro, y vos decís, espera, no, yo no fui al que le expulsó la FIFA, ¿entendés? Porque me seguí Sí. retando a mí. Yo no tengo nada que ver en el asunto, ¿verdad? Eh, eh, pero como te digo, son esas cosas así a veces te diría que hasta ya no da para prestarles más tiempo, ¿verdad? Es como dejarles que existan nomás. ¿Qué vas a hacer? Y vos sabés que es así, eso también estuve hablando con Santi, pero algo lo que a mí me preocupa, es normal que vos no estés de acuerdo con alguien en ciertas ideas, es normal. ¿Qué pasa? Ahora yo siento que se perdió la capacidad de decirle al otro, che, yo no estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo por esto, esto y esto. Pero ahora, en vez de decirte así es, sos una basura y te empiezan a putear. El otro día tiré un tweet que yo te juro, te voy a intentar citar el tweet. Decía algo así. eh, que había que esforzarse, no sé qué historia, que al final del día nosotros tenemos lo que nos merecemos, no lo que queremos. Algo de que era fácil querer nomás las cosas, pero que hay que laburar, hay que Ok, laburar. Algo así. Y una persona me pone, y muchas veces me puso un video que decía la paradoja del suceso y me decía, muchas veces el esfuerzo nomás no es todo. Hay veces que hay que tener suerte también. Y le dije, y la verdad que tenés razón, pero prefiero que si tengo suerte, la suerte se encuentre con el trabajo duro. Pero no te quita razón lo que decís, no te quita razón lo que decís, gracias por tu aporte. Un debate así, bueno. O sea, ujú. me tiró algo que vi y tiene razón. Entra después una chica, sí, claro, no sé qué, aclara que esto es para tu burbuja de chetos, no sé qué, así. Claro, empezó el clásico para juzgarte y para, bueno, ¿sabes qué pasa con eso? No, hay un libro convertido a una película y muy bien adaptada, El Club de la Pelea. ¿Conoces la película, verdad? Excelente, Bueno, excelente. Chuck Palahniuk, el escritor, tiene una frase en esa, que creo que está también en la peli, que está en el libro, que dice que el problema con la comunicación en realidad hoy en día es que las personas no están escuchando,
están esperando su momento para hablar, ¿verdad? Y eso es un problema. Por eso yo celebro, o sea, cuando me escribiste y vi lo que estabas haciendo, te dije de una, porque creo que uno de los pocos espacios actuales donde se puede generar eso de, che, te voy a escuchar y tratar de construir algo más con tu conversación es con los podcasts. Porque la tele tiene poco tiempo, la radio tiene formatos establecidos, es más leer WhatsApp que otra cosa, el Twitter es muy limitante y los textos también se generan otro tipo de cosas, pero en este caso se puede conversar más. Yo creo que va un poco por ahí. Es como alguien dijo algo y voy a decir, no, pero espera, yo también te voy a decir algo al respecto. Y es como, metele, ¿verdad? Pero si querés podés llevar nomás esto y no pasa nada, nadie se enoja con esto, ¿verdad? Pero bueno, tenemos como, parece que hay una obligación de decir algo o de opinar sobre todo, ¿verdad? Y a veces no es conducente a nada bueno. Que es exactamente lo que me dijo Santi. Ahora parece que estás obligado a tener una postura sobre todo. Sí, no, ese te tiran, ¿entendés? Así, no sé, pasa algo, cae un banco, por decirte. Un banco tiene algún quilombo y, no sé, yo soy cliente de ese banco o es mi auspiciante en la radio o directamente es auspiciante del canal donde yo trabajo. Y, che, ¿vas a decir Pio, algo sobre este banco? Y, boludo, o sea, sí, voy a decir lo que sé, pero no voy a... ¿Por qué crees que yo tengo que parar toda mi rutina para llamar al banco y decirle, che, cuéntenme un poco qué onda, necesito contarle a mis seguidores en Twitter porque ellos están pidiendo? Víctor Benítez, que en paz descanse, decía, tenía una regla para esto y decía, yo no opino a pedido, yo opino sobre lo que yo quiero opinar, pero si me decís, che, porque en muchos casos lo que pasa es, tipo, yo te planteo algo a vos, te digo, che, ¿qué opinás de lo que está pasando en Villeta? Yo ya tengo algo formado. Si vos decís algo distinto, o sea, yo estoy esperando que vos, como la posverdad, que vos confirmes lo mismo que yo quiero escuchar nomás. Si vos decís algo distinto, es para que se genere una pelea. Sí, así es. Mira, yo tengo una forma de pensar y yo hablo, y mi hermano, por ejemplo, tiene otra forma de pensar y tiene dos amigos que están entre ellos, o sea, la mitad, mitad, vamos a decirle. Te voy a decir así, yo soy más de derecha, mi hermano es más de izquierda y sus dos amigos son medio de centro y me encanta hablar con ellos, me encanta hablar con ellos. Y jamás nos hemos peleado, ni Kaure. O sea, ni Kaure y debatimos y hablamos y vos sabés que aprendo. Como también la otra vez me dijo uno que aprendió mucho de lo que yo dije. Y ese pues es el objetivo. Si a mí uno me dice, che, y mira, yo soy tal cosa, yo no puedo odiarle a alguien porque piensa diferente. Al contrario, tengo que buscar aprender algo. ¿En qué casos la humanidad se ha visto afectada por los ismos más gravemente cuando hay totalitarismo? Y el totalitarismo puede ser o de izquierda o de derecha. Mientras tratemos de estar un poco más en el medio, porque te puede pasar, por ejemplo, creo que te escuché de hecho decir a vos que en las medidas económicas vos te sentís mucho más cercano a lo que propone la derecha antes que Sí, lo que propone la izquierda, que es evidentemente aceptable. Pero quizás después vos pensás en un momento y decís, pero con respecto a salud, a la interpretación de la salud como un bien público y compañía, capaz que estás más cercano a la izquierda. Y eso no te, para mi gusto, eso no te vuelve a vos contradictorio ni nada. O lo mismo, claro, nosotros podemos estar hablando hoy de esto y vos en 5 años tenés condiciones diferentes de vida, no sé, pasaste a tener una familia numerosa o tenés varias empresas y también estás en tu derecho de cambiar de opinión sobre lo que vas construyendo. Yo no le confío nunca a la gente que me dice, yo pienso igual hace 10 años sobre este tema. Ahí me genera cierta duda. Así tipo, para mí es un error. Si vos no te estás forzando a cambiar, a decir, che, voy a pegarle un poco a mi propia idea para ver cuánto se banca, me parece que no te estás yendo a ningún lado, ¿verdad? Y después tenés el otro tema, que muchísima gente no sabe qué es, o sea, no sabe, no le encuentra fundamento a lo que piensa, a lo que sostiene, ¿verdad? Pero ese es un problema más grave, un problema de educación y de sí. querer pararte. Es como que a veces la formación política en gran parte del mundo, porque es un hecho emocional más que racional, está muy basada en base a los intereses, por ejemplo, o de tu familia. Es casi como un club de fútbol, ¿verdad? Sí, Acá son todos así, entonces yo también termino siendo así. Y en realidad las personas somos muy distintas, tenemos intereses distintos, tenemos expectativas diferentes sobre la vida, ¿verdad? Entonces, por ahí, el chiste es tratar de ser siempre un poco abierto y escuchar y decir, después vos decidís si querés, vos podés escuchar una vez y después la segunda decir, yo no quiero nunca más hablar con esta persona porque no, ¿verdad? Pero sí. el cerrarte a nunca querer escuchar no te lleva a nada. Te hago una consulta.
¿Vos crees que es pernicioso que una persona sea apolítica? Sí, sí, porque no existe eso. Pues no existe eso, o sea, todo es político. Todas las decisiones alrededor tuyas son políticas. Eh, lo que pasa es que a veces se interpreta como cuando vos querés decir yo soy apolítico, es decir, apartario, y eso es otra cosa. No ser parte de una agrupación política es otro tema. No, Ahora, yo me sí, refiero a que para vos la política no existe. O sea, no, eso es eh, mentira. Entonces vos sos un ente que vive solo en el planeta. Todo lo que pasa a tu alrededor está hecho en base a decisiones políticas. O sea, si vos vas a viajar a Argentina, y ahora no se puede con este quilombo, ¿verdad? Pero poner un ejemplo nomás, y te vas a ir y presentas tu cédula, es porque antes hubo un elemento político que hizo que eso sea posible, que no tengas que usar un pasaporte para pasar. Eh, o sea, pongo un ejemplo estúpido como para que se sí. entienda que cualquier decisión, si vos te vas a ir a comprar algo y el IVA es 10% nomás, detrás de eso hay una decisión política, basada en el elemento económico, lo que quieras, pero finalmente es una decisión política. Entonces, no, el que crea eso realmente se está mintiendo. Se está mintiendo. Voy a pulir un poco más mi pregunta, porque me digo así, hay muchas personas que yo conozco, Silvero, que no tienen, o sea, ni siquiera se informan de nada. Sí, yo también Vi- conozco muchas. Viven su vida, una vida normal, trabajan, estudian, qué sé yo, pero cuando hablamos de política, cero. Y yo te soy sincero, muchas veces yo tampoco tengo mucho tiempo ni para Nadie aprender. tiene tanto tiempo para estar detrás de todo. Sí, Eso sí, yo no digo que tengamos que estar todo el tiempo, yo digo que tenés que tener parámetros definidos. aunque sea saber un poquitito qué es lo que es la derecha, qué es lo que es la izquierda, cuáles son las ideologías, para saber de repente frente a qué te enfrentás, vamos a decir, qué tenés enfrente, qué tipo de gobierno tenés. Si yo vos te pregunto, Silvero, hoy, ¿qué gobierno vos crees que tiene nuestro país? Cómo le caratulás? A nivel, en cuanto a ideología política, Sí, y es un gobierno más cercano a la derecha, pero no tan distanciado del centro, o sea, no está tan lejos, o sea, no es tan drástico como podría ser, no es una extrema derecha, aunque sí sé de gente que le interesaría que ese sea, sea la salida, ¿verdad? Pero en muchos casos lo que le pasa a este gobierno en particular es que tiene un menjunje, precisamente. Al ser un gobierno que arrancó como, digamos, la oposición interna dentro del Partido Colorado, se justificó en gobernar con gente que no es de su línea política. Es decir, gobernar con gente de otros partidos. Hay ministerios que están a cargo de gente de otros partidos. ¿Vos me decís, eso está mal? No, yo no creo que esté mal. Yo creo que si lo plantás desde el lugar inicial de decir, vamos a hacer un gobierno amplio y plural y lo que sea, está perfecto. Pero ese no fue nunca el discurso de un gobierno del Partido Colorado. Entonces, es como muy contradictorio. El gobierno de Marito es muy contradictorio, a nivel político en las decisiones que toma. Pero a veces, como que te pones a pensar y decir, che, acá hay mucha gente que se beneficia con que nosotros no sepamos luego realmente de qué va la cosa, ¿verdad? Y ese me parece que siempre tiene que ser el mecanismo de, como para encender la mecha, ¿verdad? Decir, che, si yo no aprendo sobre esto, si yo no sé sobre esto, soy más fácil de joder, ¿verdad? O sea, por ejemplo, hay gente que yo conozco que tiene empresas súper exitosas, viejo, así, que la hizo bien o que la hizo de cero o heredó, lo que sea, olvídate, pero tiene empresas exitosas, forma parte de ese lugar privilegiado dentro de una sociedad muy distante en niveles sociales, de tener acceso a todos los servicios, qué sé yo, pero no tiene puta idea de cómo se presenta un proyecto de ley en Cámara de Diputados. O sea, mm, no sabe cómo funciona eso. Tú decís, espera, cuanto vos más poder tenés, esto es Spider-Man, ¿verdad? Más responsabilidad tenés. sí, Yo siempre le endilgo eso y me peleo muchísimo con amigos que tengo empresarios, pues digo, Perana, vos tenés más responsabilidad que yo. Y me dice, ¿por qué? Digo, porque vos sos del mismo colegio que el ministro tal cosa. O sea, si vos querés, vos fuiste socio de negocio con él. Si vos querés, mañana le decís, che, profesor, tiene que parar esta historia y tiene que parar. O sea, a veces hay más fuerza en ese pequeño poder fáctico antes que en 10.000 personas en una plaza. Eh, por eso te digo, yo, por supuesto que hay gente que le sigue nomás el juego y participa en las licitaciones y gana todo ese mundo que ya conocemos, ¿verdad? Pero del otro lado, es gente más joven, digamos, planteate 30 para abajo. A mí me preocupa cuando alguien que es exitoso no sabe cuáles son las reglas de juego.
porque le van a joder también, Sí. igual que a nosotros. Y si le joden a él, le jode a un montón de gente que depende de él. Y esa parte no pega. La otra vez yo dije, no sé en qué capítulo del podcast, pero dije la misma frase de Spider-Man, pero se me estaba riendo. Es que Porque es brillante, es es cierto, brillante. es cierto. Y vos, yo la verdad que escucho de repente así las declaraciones que vienen de arriba Ujú. y yo digo, estúpidos son estúpidos. O sea, yo siento que ya ni siquiera se están esforzando en lo que salió la otra vez. Bueno, la primera cagada de nuestro presidente que dijo eso, yo que soy médico, no sé qué, y que después le filmaron al tipo dándole y le dijeron, decirle gracias, Decirle decirle. gracias, decirle gracias. O sea, ni siquiera eso pueden hacer bien. Sí. Yo, No, yo, yo no puedo creer. sí, ¿sabes cuándo es difícil de explicar? Es cuando vos decís, cuando te pones a comparar, cuando vos parás con los líderes mundiales que, qué sé yo, nosotros por ahí pretendemos que sean también nuestros líderes y compañía, ¿verdad? Ahí es complejo, ¿verdad? Pero en el caso del gobierno de Mario Abdo Benítez, él es el resultado de un proceso de degradación de la política, de la sociedad alta paraguaya, de un montón de elementos, ¿verdad? Entonces, es triste para mi gusto que el partido más importante del país no pueda darle una estructura un poco más competente a un presidente. Yo no digo que el presidente tenga que tener todas las respuestas. Honestamente me parece improbable que Imposible, eso sea así. imposible. Pero sí me parece que los partidos políticos deberían funcionar para darle esa estructura, ¿verdad? Y que históricamente, como hicieron los Colorados, una vez que terminó la contienda electoral, se arreglen y te hagan por lo menos, o sea, yo preferiría que tengan decidido hacia dónde quieren irse y avancen y después discutamos el cómo antes que este yaboray en el que nos hacen vivir, donde un día te dicen no hay plata para vacunas, pero al día siguiente hay 2 palos verdes para pagar por un puente. O sea, esas cosas, viste, que no. Te digo, para mí, si vos me dejas definir una palabra, es contradictorio. El gobierno de Mario Benítez es contradictorio. Es que yo digo que si alguien es presidente de una nación, tiene que tener una envergadura, tiene que tener una postura, tiene que, aunque sea eso, aunque sea dame a alguien semicompetente. Es que te juro que hay veces que yo no puedo creer, veo, escucho ciertas cosas, digo, esto se está yendo de las manos ya es cada vez peor, esto es una vergüenza. Pero después veo otra vez y la gente se está, hace mucho ya que te puedo decir que la gente se está hartando, pero veo cosas como el Zoco a Mayor el otro día, que, que ese un síntoma ya de lo que está pasando. Sí, Pero sí, acá te tiene un punto. Yo googleé Villamayor. ¿Viste que Google te tira lo que se buscó sí. relacionado a ese? ¿Sabes qué fue lo primero que salió? ¿Cuál es la ¿Quién? búsqueda? En Villamayor, pues sí, ¿sabes qué? Lo que me salía primero. ¿Quién es Villamayor? Claro. Porque bueno, estamos en esa época también donde parte del trabajo periodístico está mucho en crear una especie de acervo digital de que exista información. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos en ese caso un proceso de digitalización de mediados de los 2000. Internet arranca en el 91-92, de hecho el primer periódico es ABC del 96, pero como tal, o sea, si vos buscas cosas, encontrás cosas del 2000 para adelante. Realmente a nosotros creo que nos falta un proceso de digitalización, de tener más información que sea más fácil encontrar, que sea más fácil perfilar. Hay muchas herramientas en el mundo que en Paraguay funcionarían muy bien. En Chile hay una que a mí me encanta, se llama Poderopedia. Poderopedia lo que hace es vos pones Alexis Cubels y si vos tenés 10 empresas, te conecta. Entonces te muestra, esta persona tiene conexiones porque también comparte sociedad con estas otras 10 y también es Mm. parte del partido de estos otros 3 y también es cuñado de estos 2. Entonces te va generando así un mapa que a vos te permite como dilucidar mejor quiénes son las, ¿verdad? Que me parece importante. Pero lo otro que decís muchísimo sobre esto, que no sé, que el que le pegó es cartista, ¿verdad? Que puede ser todo lo que quiera. Pues yo creo que es un reflejo de hartazgo, sí, uno. Y número dos, yo no creo que a nadie o a muy pocos le va a dar la cara hoy en día para decir, yo me voy a cenar sin problema que no me pase lo de Villamayor. Me parece que tiene que ser un llamado más
a la clase política en general antes que puntualmente a Villamayor. Villamayor ya ligó, con eso ya él ya tiene, está. me parece, ¿verdad? Ahora ya pide delivery, monchis, pedidos, ya todo lo que quiera. Pero el resto del tema, o sea, te vas a jugar a seguir haciendo esto, a que un día los perros te empiecen a silbar y se complique, porque ya nos ha pasado y hay gente que se levantó y se fue sonriendo, lo que quiera, Ibáñez, González Dar, lo que quiera. Hay gente que sí, que se va, ¿verdad? Pero parece que es un llamado de atención para cualquiera que está en política. Y yo creo, Silvero, que al final del día eso es lo único que nosotros como clase ciudadana podemos hacer. Ahora, tampoco será fácil irte a pegarle a un político, o sea, No, no es poca cosa. El que lo hizo es porque tiene un buen colchón también, por si acaso. Hoy yo me voy a pegarle a un político, más preso me voy a ir que... no, estamos fritos, ¿verdad? Sí, no. De hecho, yo creo que no termina luego siendo una solución como tal, ¿verdad? Como ayer estábamos planteando un poco en el monólogo, no está en las de buscar justicia por mano propia, no va a ser conducente a nada positivo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que te genera ya, o sea, todos los días ves una noticia y ves que la justicia esto y la clase política está pegada a la justicia, qué sé yo, que como que se siente que se calienta. Y volviendo a las burbujas, mucho pasa también por estas burbujas que se crean los políticos. O sea, la gente que está en gobierno, la gente que está en el poder, tiene ese séquito de gente que le dice está todo bien, esto que dicen es una historia, y así van apagando incendios y creando una burbuja en la que a veces ni se enteraron ellos del odio, la rabia o el enojo que hay hacia ellos y después se pueden llevar una sorpresa muy Mm. grande. Ahí dijiste, te quiero decir algo, te quiero pedir tu opinión, después te quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinás vos este video que salió de Nenecho con todos los burreros de turno ahí gritando y eso? A mí, yo te soy sincero, yo no puedo votar en Asunción porque quité mi registro de Lambaré como todo chanta, ¿verdad? Cuando era pibe, porque era un quilombo te comento, atender una llamada de atención a lo que es el registro de Lambaré. Yo tenía 18 y tenía el examen. El examen de vista fue, vos ves bien, sí, adelante. Sí, chao, listo. Vos escuchás bien, sí, claro, por supuesto, adelante. El examen, eran así 5 preguntas estupidísimas y una era, si le chocas a alguien, ¿qué haces? A, llamar a una ambulancia e irte, llamar a una ambulancia y esperar a que vengan las autoridades, huir, decía. ¿Qué es lo que era el examen? Y sí, Y o sea que terminé, le entregué así, guardó y me dio mi registro, ni corrigió. no, Pero, olvídate. Eso, viste que esa es la burocracia al servicio de sencillamente ponerle un monto a un sí, ejercicio que es para sostener el salario y mínimamente impuestos, ¿verdad? Sí. yo podría haber sido un ciego, sordo, delincuente y ahí está mi No pasaba registro. nada. Bueno, Sí, sobre lo en hecho que preguntabas, yo creo que él capitalizó un momento muy particular de la intendencia, que fue la salida de Mario, y como que en ese momento se distanció tanto del mal trago que fue una administración diferente a la habitual, que fue mala, ¿verdad? En líneas generales, pero a la vez se distanció de la otra opción, que era la opción tradicional, la del coloradismo, ¿verdad? Entonces, eso le funcionó un tiempo determinado y tuvo muy buen impacto en redes sociales. O sea, vos veías que el tipo, yo sí, decía, Pintonio Uceo Ayala nomás, y parece que estamos hablando de, no sé, ¿cómo se llamaba? De Santos, que cambió Bogotá. O sea, de repente a mí me parecía muy raro cómo nos conformábamos con tan poco. Pero bueno, eso también es porque ante la ausencia de algo, poquitito ya suma. Pero esta es mi percepción. Me parece que cuando se acercaba la fecha y se daba cuenta que sus rivales iban a ser un tipo que tiene un voto duro, que es Arevalo, tiene un voto duro por haber sido 25 años concejal, alguien dijo, no creo quién dijo, no hizo nada 25 años, pero tiene un voto, y el otro que es Centurión, que también tiene experiencia municipal y tiene ahora el respaldo del gobierno central, es decir, es el candidato de Marito, el tipo dijo, yo no sé si llego, con esta historia nomás de 200 retweets, no sé si el día de las urnas llego. Entonces me parece a mí, mi percepción es que el tipo construye ahora su candidatura tratando de agarrar lo residual de ese buen momento de él como intendente y empezar a construir esa cosa que quizás para nuestra generación
es un poco repulsiva incluso, ¿verdad? La de los burreros, Horrible. la del seccionalero tradicional, pero que en muchas zonas muy populosas, por la manera en que está pensada la ciudad, por la manera en que están distribuidos muchos recursos, las seccionales siguen siendo importantes en muchos barrios. Entonces el tipo se asoció a eso que es tradicional, más lo que le queda de su otra etapa, a ver si le alcanza con eso para ganar, ¿verdad? Vamos a ver. Yo lo que leí, y me incluyo, le hizo perder mi voto. Bueno, yo no puedo votar por él, pero en el caso de que pudiera votar por él, perdería mi voto. Y mucha Claro, gente que le dice que no le va a votar y no sé qué historia. Pero bueno, es que política pues hay que ser un poco maquiavélico también. Eso no, también hay. eso hace poco hablábamos en uno de los programas también, ¿verdad? El que piensa que a la política va a poder entrar eh, con un manto blanco y va a salir con un manto blanco sin ninguna mancha, se equivoca. O sea, si entra para eso, mejor que ni entre. Porque en política también está un poco este ejercicio de hacer acuerdos. Yo me acuerdo, eh, no recuerdo en qué momento era, creo que fue antes del conflicto de la posible enmienda en el gobierno anterior, en un programa de radio que yo escuchaba en otra emisora, le estaban reclamando a la senadora Esperanza Martínez del Frente Guazú, de la izquierda, ¿verdad? ¿Por qué hacían acuerdos con la mesa directiva del Senado, en ese momento controlada por el oficialismo colorado? Y le reclamaban, ustedes no son de la misma línea, qué sé yo, y es una vergüenza, y le dicen en un momento, esperan un poco, Esperanza, desde su lugar de política, dice, si vos sos minoría, ¿con quién te parece que tenés que hacer acuerdos si querés plantear vos que tus intenciones lleguen a concretarse? Vas a tener que acordar con el que tiene el control, te guste o no te guste, porque así es. O sea, no es que te va a ser gratis, ¿entendés? O sea, si ellos querían promover, no sé, proyecto de ley para que haya lápices de color en todos los kits escolares, si esa era una intención de ellos, tienen que decirle al otro que tiene el poder, che, ¿qué vos querés que yo te apoye a cambio de que yo te dé? Porque así funciona. Y repito, el que quiera creer nomás que desde un púlpito va a poder hacer política y no se va a mezclar nunca con nadie, se equivoca. Así mismo es. Y te hice esa pregunta porque va esta. ¿Quién vos crees que es nuestro futuro presidente? Y por lo que veo, un Colorado otra vez. ¿Eh? Yo, Evidentemente. yo creo, no sé, es algo que, ojo, mira que Efraín no perdió por lejos con Marito, pero hay otra gente, otros analistas que te dicen, Marito no ganó por mucho por otras situaciones internas dentro de su partido, qué sé yo. Mm. No, vamos a poner el caso de Asunción. En Asunción ahora empiezan a aparecer algunas voces que dicen, che, podría ser este un candidato de oposición al coloradismo, pero empiezan a aparecer ahora y las elecciones son en menos de un año. O sea, no hay una construcción de, si vos querés ir a lo más limpio, al escenario tradicional, vamos a hacer el ejemplo del fútbol. Si vos decís quién va a ser el número 10 de tal equipo, te queda o comprar uno muy bueno o ver quién fue número 10 en la cadete, en la sub-17, en la sub-20 y así, y como que Ya va. construyó su carrera. Bueno, eso no se nota con la oposición. Vos no encontrás uno que vos digas, este fue concejal municipal, este ya se candidató a intendente una vez, volvió a ser, no sé, diputado por capital y tiene buenas ideas para el país y ahora va a ser intendente. No hay todavía eso. Creo que Patria Querida está tratando de formar algún que otro candidato con esa línea, ¿verdad? Sea Grau, sea Villarejo. No creo que le alcance todavía para esta elección. Pero en los partidos como más robustos, en el Partido Liberal están probando una opción con Nakayama, ¿verdad? Que me va a ser un tipo interesantísimo, pero diría que así como está el escenario hoy, tanto Asunción como el país, creería que está como para que el Partido Colorado siga, ¿verdad? Salvo que aparezca una cuestión así, un outsider, como pasó en 2006, ¿verdad? O sea, todo el mundo pensaba que en 2008 volvía a ganar el Partido Colorado, apareció un outsider y se probó y salió lo que salió, ¿verdad? Podemos discutir mil años lo de la gestión de Lugo, pero lo que no se puede discutir es que el tipo apareció, fue un fenómeno y ganó. ¿Sabes por qué? Eh, un nombre que yo. Vos no sabes si se va a candidatar Santi Peña. No sé, yo sé que su nombre está en la lista, de hecho el líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, mencionó su nombre junto con el de Aliana, que es un tipo más político todavía que Santi. Capaz que sea una chapa, capaz que sea uno y otro, uno y dos o dos y uno,
Viste que se habla mucho internamente, se habla de por qué se retira ya Roque ahora, viste esas cuestiones así que se van construyendo. Yo creo que no está definido todavía, pero Santi, si me preguntabas sobre su intención, estoy seguro que su intención sigue siendo la de candidatarse, ¿verdad? Y de hecho que ahí vemos hablamos un poco de moverse maquiavélicamente, se cambió de partido, que es evidente que es para esto. Sí, A esa conclusión llegué yo. claro, porque ¿qué opción tendría él en el Partido Liberal? Mm. Ninguna. Entonces, esa es otra discusión. El partido es un partido con el que vos te casás porque somos muy tradicionalistas, o como en Estados Unidos te podrías mover de demócrata a republicano de acuerdo a tus intereses en el momento y no pasa nada, como lo han hecho muchos empresarios y compañías, ¿verdad? Que de repente apoyan un partido, pero apoyan al otro y un día se candidatan por uno habiendo apoyado al otro toda su vida, ¿verdad? Son cuestiones de cómo nosotros percibimos la política. Acá se percibe mucho con ese lugar de si naciste colorado, morís colorado. Es que acá es como acá es como un equipo de fútbol. Eso es lo que te digo, Acá es muy pasional. no hay diferencia entre política y fútbol. Mike, te quería pedir para cerrar alguna reflexión que quieras dejar y algún libro en específico, el que sea Ok, que vos consideres que se debería leer. bueno, no, lo primero te digo, te agradezco la invitación. Me parece que este es un formato que tiene que explorarse y explotarse mucho todavía, porque permite una conversación más fluida y en la que creo que la gente que te escucha o que te sigue puede conocer otras perspectivas también, y principalmente se puede hablar así sin podemos coincidir en esto, podemos no coincidir, pero sigue siendo una conversación constructiva, ¿verdad? Entonces, en esa línea me parece estupendo esto, ¿verdad? Que así como tu canal aparezca más gente con intención de querer hacer lo mismo. Me parece que eso sería brutal y a vos también te va a permitir seguir creciendo en esto que estás haciendo. Eso en primer lugar. Y en segundo, estaba leyendo el libro de Obama, es larguísimo y encima es la primera parte, porque va a sacar otra parte y está buena porque te cuenta un poco la historia, digamos, de cómo vivió él sus años de mandato, y es un tipo que escribe muy bien también, ¿verdad? Pero como es un libro muy largo, sí, sobre esta línea de lo que hablamos, un poquito de lo político, de dónde vienen las ideas, bueno, por qué actuamos como actuamos. Hay un libro del filósofo argentino Darío Stranheiser, hincha estudiante de La Plata, un apellido rarísimo, pero una vez que comienza con Z. Eso es lo que tenés. Pronunciaste súper bien, me sorprendió eso. Porque, bueno, en fin. Lo que sí que hay un libro de él, se llama Filosofía a Martillazos, Ajá. que es muy copado. Hay otro que es sobre frases filosóficas, donde básicamente él empieza a desgranar cada una de las frases para ver qué quería decir el autor con eso o qué interpretación le da. Pero es un ejercicio súper útil, ¿verdad? El de filosofía de martillazos, para tratar de entender ahí cuáles son esas grandes ideas que hasta hoy perduran y por qué perduran, ¿verdad? O sea, a veces vos crees, che, a mí me gusta pensar en una educación que sea de este tipo y crees que se te ocurrió a vos, y en realidad los griegos pensaron eso hace X cantidad de años, y eso no está mal. Quiere decir que seguimos teniendo cosas parecidas como seres humanos, ¿verdad? Y está bueno entender de ese lugar. Así que ese libro, que es baratito, creo que 70.000 se consigue ahora en cualquier librería, es un libro interesante para... Fíjate vos si lo conseguí y después tiramos un mensaje a ver qué te parece. Excelente, excelente. Filosofía de martillazos. Filosofía de martillazos. Yo quiero hacer una recomendación plus. Dale. Yo nunca hice recomendación del libro, estoy seguro que vos leíste. El Príncipe Maquiavelo. Ya que Sí, tengo. tanto hablé yo de movimiento maquiavélico, eso mismo, para entender cómo se mueve la gente en la política, que es para mantenerse en el poder. Claro. Ya van a empezar a grabar, así que ya no te quito más tiempo. Muy bien. Sí, Lero, Sí, te agradezco muchísimo, en serio, dale, por el viejo. tiempo. No, Un por favor, placer, cuando quieras. un Nada, placer. un abrazo a toda la gente que te ve y seguimos en contacto. Un placer, Silvero. Nos vemos. Chao, Hasta chao. luego. Chao, chao.